Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de dinámica, en especial de fuerza gravitatoria. Y te leo el enunciado. La Luna gira en torno a la Tierra, completando una revolución en aproximadamente 28 días. Suponiendo que la órbita fuera circular y de radio 384.000 kilómetros, ¿cuál sería la magnitud de la fuerza gravitatoria entre la Tierra y la Luna? Y como dato nos ofrecen la constante de gravitación universal, la masa de la Tierra, la masa de la Luna y la distancia entre la Tierra y la Luna. Bien, se trata de un ejercicio simple, directo, de aplicación automática, si querés, de la teoría de gravitación universal. De todos modos, vamos a hacer un esquema que muestre la Tierra y la Luna, no en escala, obviamente, donde aparece la fuerza gravitatoria. Acá lo tenés. La fuerza de atracción gravitatoria que la Tierra ejerce sobre la Luna está aplicada sobre la Luna. Y la fuerza de atracción gravitatoria que la Luna ejerce sobre la Tierra está aplicada sobre la Tierra. Son un par de acción y reacción. Ambas miden lo mismo, tienen el mismo módulo, la misma dirección y sentido contrario. Hay una atracción mutua. Como la Tierra es mucho más masiva que la Luna, esa fuerza la perturba muy poco. La perturba, pero poco. En cambio, a la Luna la perturba mucho. ¿De qué manera la perturba? Y la perturba de forma tal de hacerla circular permanentemente alrededor de la Tierra. La cuestión es que cualquiera de las dos integrantes del par de interacción se plantea de la misma manera y lo vamos a llamar F sub G, fuerza gravitatoria, va a ser igual a la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra por la masa de la Luna, dividido la distancia que separa ambos cuerpos, en realidad los centros de masa de ambos cuerpos, al cuadrado. Si ponemos números, eso es 6,67 por 10 a la menos 11. No te recomiendo trabajar sin unidades, hacelo. Es una excelente práctica y sirve para vigilar permanentemente las cosas que estás haciendo con el álgebra. Newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Por la masa de la Tierra, 6 por 10 a la 24 kilogramos, número que no te tenés que olvidar, vivís ahí. Por la masa de la Luna, 7,3 por 10 a la 22 kilogramos, dividido la distancia que separa sus centros al cuadrado, 3,84 por 10 a la 8 metros. Todo eso al cuadrado. Si haces las cuentitas, los numeritos y verificás que las unidades se corresponden, obtenés que la fuerza gravitatoria es 2 por 10 a la 20 newtons. En palabras, ¿cómo sería? No con números. 10 a la 20. Cada 6 ceros, esto tiene 20 ceros. Cada 6 ceros es 1.000.000. Así que 6 ceros es millón. 12 ceros es billón. 18 ceros es trillón. Así que 200 trillones de newtons. Espero haberlo hecho bien porque quedó grabado. Bueno, llama un poquito la atención que el enunciado nos da el periodo de giro de la Luna alrededor de la Tierra, los 28 días que conoce todo el mundo, vos también. ¿Para qué nos dan ese valor? Puede ser que sobre, como ya lo vimos, pero también, en este caso, sirven para calcular esa fuerza. Porque si aplicamos la dinámica de la Luna, segundo principio de la dinámica, fuerza igual a masa por aceleración, tenemos que esta fuerza, que es la que estamos buscando, es igual a la masa de la Luna por su aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta la podemos escribir como velocidad angular al cuadrado por r. Y la velocidad angular es 2pi sobre el período. Entonces nos queda que la fuerza gravitatoria es igual a la masa de la Luna por 4pi al cuadrado por el radio dividido el período al cuadrado.
Si metemos todo eso en la cuenta, obtenemos 7,3 por 10 a la 22 kilogramos por 4pi al cuadrado por 3,84 por 10 a la octava metros dividido 2,42 por 10 a la sexta segundos. Me imagino que sabrás expresar 28 días en segundos. Una papa, es eso, 2,42 por 10 a la sexta segundos. Y eso al cuadrado. Si hacemos la cuentita, ¿qué obtenemos? El mismo número que antes. Bueno, como viste, es una aplicación directa de la teoría de la gravitación universal, pero además también un recordatorio de los movimientos circulares. Te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.